Alguna vez Rolando dijo que le gustaría ser pedazo de Beatles, que es una de mis bandas favoritas. Pero atención, lo haría solo para poder rescatar su esencia. Desarmar lo tradicional es básicamente probar con un collage, reimaginar las cosas y hacerlas de nuevo respetando su propósito original, el de asombrar, que suenen distinto, así como lo hace Frank Zappa. Así es Rolo Ramos, el que presenta las canciones de otra manera. Un bicho raro, un Zappa locutor en su forma de comunicar, uno que también hizo una escuela de escritura de guiones y contenidos, en el manejo de efectos y collages sonoros, y en la difusión de música alternativa, en un tiempo en el que el delirio era la mejor forma de escaparnos. Y lo continuó haciendo en tiempos en que la alegría y el privilegio de poder seguir trabajando en este oficio nos alcanzaron a ambos. Palabras de Alfredo Levin en el prólogo, las canciones de otra manera, respecto del libro y del personaje con el que vamos a hablar hoy en el Traficantes de Cultura. Recibimos y nos honra que nos haya aceptado la invitación a un mito, a una leyenda de la radiofonía nacional, Rolando Ramos Grez, con Rock and Rollo, historias de radio a mi manera, libro editado por Santiago Ander y quien muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Rolo, gracias por tu tiempo para con los Traficantes de Cultura. Gracias a ti, Humberto, por la invitación, por estar acá en este podcast ya de excelencia, Traficantes de Cultura, que nos permite siempre estar ahí atentos y llanos a reencontrarnos con la literatura, siempre con las palabras, con el verso, con la prosa, con las ideas, todo esto que lo encontramos en los libros, que alimenta la mente, la imaginación, ¿ya? Y también nos hace un poco más sabios y mucho más claros a través de una comunicación efectiva que tiene claridad por el uso de las palabras. Entonces, no es menor lo que tú estás haciendo, que es rescatar a mucha gente hacia la lectura. Y bien, muchas gracias a ti, Humberto, por el tiempo y por leer el libro y tenerlo en cuenta. También hablar de historias y siempre apelar a la memoria, porque qué difícil hablar de historia personal e historia de radio, porque la historia de Rolando Ramos va siempre muy de la mano, siempre van en el mismo camino. Hay que hablar de la memoria y cómo es el empuje y el impulso para poder escribirlas y poder tenerlas aquí disponible en formato libro. Mira, esto nace a ver, ¿qué origen de la creación mía, de poder manifestarme a través de las comunicaciones, con mis ideas y con mis miradas, mis visiones, mi ansiedad, mi miedo y todo, nace siempre de la urgencia, yo te diría, y de que nadie lo ha hecho por mí. ¿Ya? No sé si me explico, en el sentido de que si yo hice radio por tanto tiempo, sigo haciendo ahora, por supuesto, radio a nivel digital, ya, pero radio formal o radio, ¿cierto?, hertziana, es porque yo no encontraba un espacio que me identificara o me sintiera representado, ¿ya? Em, y así fue como empecé a jugar con esto de la radio, jugar con las palabras, jugar con las ideas y sobre todo ver que la radio era un vehículo para que yo pudiera compartir en comunidad, sin saberlo en esos años, la música, ¿ya? Y darme un gusto de escuchar la música que yo quería escuchar en radio, y que en los años 70, 80, por alguna razón nadie tenía la inquietud de hacerlo. Si bien la radiofonía en Chile siempre fue de muy buena calidad y había muy buena música, la música que yo quería escuchar no tenía representatividad en la radio. Entonces eso ha sido mi historia, la verdad, la historia de mi vida con respecto a muchos aspectos de mi gestión como comunicador. Y este libro también cae dentro de esto, porque si bien hay algunos libros que han contado la historia del canal Rock and Pop, eh, posiblemente algunos artículos o crónicas, no sé, de la historia de la radio, eh, nadie contó o tuvo la idea o las ganas, o no sé, de contar este lado B, ¿ya? De la radiofonía, esta pasión por eh, transgredir un poco lo establecido en materia de qué se debe o no tocar en radio y si es posible subvencionarla o buscar un órgano, ¿cierto?, que te apoye, digamos, a nivel comercial. Entonces nace este libro, ¿ya?
nace este libro para contar una historia que, como hablábamos hace un ratito, puede que tu generación y las más la conozcan bastante bien si son fanáticos de la música alternativa, rock, en fin, ¿no? Pero si no, no la van a conocer. Y menos las generaciones nuevas, ¿ya? Las generaciones nuevas, la verdad, muy poco es lo que saben de lo que ha pasado en la radiofonía. Yo hago clases de eso, ¿ah? A periodistas, ingeniero en sonido, a comunicador audiovisual, y te das cuenta que, bueno, para muchos ya la radio, si bien existe como un medio, eh, hay una percepción de que ya no es útil ya para mucha gente joven, digo, gente joven de 20 años, ¿eh? 19, 23, que como que para qué la radio si ya hay otras plataformas. Eso es bien delicado en todo caso para el futuro de la radiofonía, aunque la radio la está tratando de matar hace muchas décadas atrás y ha sobrevivido a todos los cambios, ¿ya? Porque sus medios, cualidad extraordinaria, ¿cierto? Pero de repente digo, guau, o sea, le hago clase a la gente de 19, 21 años y no tiene idea de la radio, qué es lo que fue. Ya no saben quién fue un Raúl Matas, quién es un Pirincho Cárcamo, ya, incluso Alfredo. Ya, no hemos hablado con Alfredo, él lo sabe. Ya, y de mi persona, básicamente después que de un par de semanas me dicen, oiga, usted fue famoso. Ah, ¿sabe por qué no sacamos una foto? Pero es para mi mamá, ¿ya? O es para mi papá. Y no hay mucha motivación, ¿ya? Para escuchar radio en la gente joven. Entonces dije, pucha, quiero que sepan lo que hicimos, ¿ya? Muchos en los años 90, que fue una cosa extraordinaria. ¿Me entiendes tú, Humberto? No se ha vuelto a hacer radio de ese calibre en Chile hasta el momento. Si bien la radio no es mala, hay buenos programas, la Carolina y otras radios siguen haciendo cosas interesantes. Todo se hace a nivel masivo y pensando en la masividad y sobre todo pensando en la red, en el reporte final de digamos, de las ganancias, ¿ya? Eh, entonces ya no hay una animosidad de apostar, de jugársela, un plus ahí de lograr que la radiofonía tenga un papel distinto, mucho más imaginativo, más cultural, ¿ya? Mucho más de opinión, análisis, ¿ya? En lo que es la música, porque la opinión y el análisis obviamente está desmesuradamente en todo lo que es el periodismo o prensa, digamos, noticiosa. Entonces, todas esas variables hace un par de años me dieron como la idea, las ganas de poder plasmar en un libro fácil de leer, rápido, ¿cierto? Que no aburre, pero esta historia mía y también mi origen, ¿ya? Porque hay mucha gente que me quiere, me dice esta comunidad, pero también hay como, Rolo, eh, ¿cómo lograste acceder a esta música? ¿Por qué esta música? Eh, ¿Te gusta el metal realmente o no te gusta el metal? ¿Qué te gusta? ¿Ya? Como que hay una cosa dudosa, así como que sabes mucho de todo esto, pero ¿qué realmente te gusta realmente? ¿O ¿dónde están tus orígenes o tu inspiración o no sé, o tu historia? Entonces ahí me aventuro, avalentono a eso, ¿no? A contar una historia, ¿no? A contar una historia mía que se sepa transparente y que no hayan dudas ni, ni nada. No hay una especulaciones de quién soy o de dónde provengo, qué me gustó, cómo fue mi crianza y por qué termino yo en las comunicaciones, haciendo este tipo de comunicaciones que hasta ahora, no sé, hay programas, sí, hay algunos programas que son muy interesantes en radio universitaria con chiquillos que por suerte han seguido un poco esta mano, ¿eh? O esta editorial. Pero eso es, básicamente, la necesidad, la urgencia de contar una historia que no la encontré por ningún lado. Y no digo que alguien la tenga que contar, ¿eh? No, pero en esto de que nadie eh, le interesaba contar esto, porque a lo mejor nadie tenía recursos para hacerlo, no sabían, ¿ya? Lo hice yo. En el libro, en el comienzo del libro hablas de, bueno, de este encuentro con la música y en un diálogo también donde mencionas a tu padre. Y también, y también en el punto donde, y también quizás en el prejuicio mío,
porque teniendo a Rolando Ramos como un ícono de la música más subterránea, también muy admirador de los clásicos AM. Eh, uno, y uno tiene, y uno, claro, uno quizás no hace esa separación del pequeño Rolando escuchando música AM, de la música AM tipo Nino Bravo, Camilo Sesto, y de pronto tiene como y de pronto también le presentas el panga a tu padre y a y tu padre, como si bien respeta tu estilo, no le gusta nada eso. No, no, por supuesto, una vez que, imagínate que yo tengo 65 años, pues, hay harta historia, ¿ya? No me siento un viejo ni mucho menos, pero digo que hay hay hartos como cortometrajes. Allá hablando con mi señora, mi guía, de repente viendo a Lynch, viendo Tarantino o algunos grandes cineastas, como ven y, eh, el tiempo, el espacio y la imagen. A mí me está pasando a esta altura de mi vida que me veo mi vida como en cortometrajes, ¿ya? En pequeños cortos, donde soy distinto, soy otro personaje, pienso distinto, siento distinto, me veo distinto, ¿ya? Y eso es bien interesante. Entonces, bueno, imagínate, pues, en los años 70 o en el año 68, cuando tuve la suerte de estar en Estados Unidos, hasta el 70 o 71, imagínate la música que había ahí y pude ver unos Doors en vivo que no sabían quién era, ¿ya? Pero me parecía interesante. Pude ver, escuchar a Mamas and the Papas en la radio, a The Guess Who, a un montón de bandas que no sabía. Mi padre las escuchaba, ¿ya? Pero era raro para mí porque, ¿cierto? Y luego llego ya acá a Chile, periodo de golpe de Estado, y bueno, la FM era increíble en esa época. Se abordó la AM, la banda de Firulete, el Doctor Mortis, la radio Colo Colo tenía un programa extraordinario de noticias muy divertido, y ahí se tocaba Hervé Vilar, se tocaba a Adamo, se tocaba a Nino Bravo, se tocaba tantas, y esa es la música que yo escuchaba hasta cuando empezó a tocarse Palito Ortega, Iracundo, ¿ya? Y empezó un programa llamado Música Libre, que tocaba a Traffic y que tocaba a Gary Glitter, y eso ya, y de repente mi primo, que era, ahí lo cuento yo, Jorge, que era hippie, y mi padre le enseñaba matemáticas, porque estaba estudiando administración, un día domingo llega con Grand Funk Railroad, del álbum Rojo, y escucho parte de eso y me cambia la vida. O sea, de ahí yo no es que rechace a toda esa música, por el contrario, extraordinaria. Camilo Sesto, extraordinario, pero me meto en el rock y en el hard rock, Black Sabbath y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, son muchas décadas. Entonces yo tuve la suerte de vivir una década del 60, el 70, el 80, el 90, ¿ya? Muy transformadoras para cualquier persona y de avances tecnológicos. No digo que ahora no existan, con la inteligencia artificial ya la cosa es impresionante, pero en ese tiempo también habían, y era fuerte, de lo súper análogo pasar a lo digital. Fue increíble. Entonces, ahora yo creo que sí, nos está sorprendiendo la inteligencia artificial para muchos. Puede ser quizá el granito, ya de un antes y un después, y sorpresa, y ojalá que eso ocurra, porque siento que lo que le pasa a la gente joven que eh, no tiene esta capacidad de ser sorprendido, weón. Porque ¿qué es lo que no has visto esta gente? Asesinatos increíbles, weón, en redes sociales que nunca pensaba en tu vida ver, ¿verdad? Tú, robos, cosas, violencia, sexo, o sea, ¿qué más, pues? ¿Qué más te puede sorprender en la vida? Nosotros sí, pero nosotros nos sorprendimos mucho, ¿ya? Porque cada cosa era para sorprenderse, ¿ya? Entonces, bueno, había que contar esta historia, tratar de ser un colador y poder dejar ahí, pero sobre todo para las futuras generaciones que ojalá tengan contacto con el libro, que sean periodistas, gente que ojalá tengan que leerlo o tengan la iniciativa de leerlo, sepan qué ocurrió en este periodo de tiempo en Chile de los 80 al año 98, 99 o 2005, que fueron años muy interesantes para la radiofonía en muchos aspectos, no solamente por lo que yo hice, muchas otras cosas, ¿ya? Financiamiento de la Radio Corazón también fue un hito increíble a nivel popular, ¿ya? Y así, todo lo que hizo Julián García Chico con Radio Horizonte, ¿ya? Y tantas cosas, po, que se hicieron muy interesantes, ¿ya? A nivel de poder impulsar este motor de comunidad, ¿ya? De comunidad
amante y apasionada por la música, por toda la música que se podía entregar. En el libro me da, o sea, por la bajada del libro, que es en el fondo historias de radio a mi manera, que en el fondo es, yo quiero escuchar algo, pero si no encuentro eso que quiero escuchar, lo voy a hacer yo. Y ese estilo va, y ese estilo va construyendo tu carrera en radio. Y esa carrera en radio donde vas desde la Radio Universidad de Chile y saltas a lo Consorcio Grande, Iberoamericana, construyendo medios como Rock and Pop, dándole un modelo a Radio Futuro, con un estilo del tipo, esto no se está escuchando, como hablar de esa inmensa minoría. Para hablar, de alguna forma, ser la radio del rock, citando a Futuro. Sí. Bueno, eso, la inmensa minoría, fue también una gran idea de a quien corresponde, el director de Futuro de aquellos años, que fue muy visionario también, y tuvo esa capacidad de inventar ese eslogan increíble, básicamente porque era lo que tenía a mano para poder darle una identidad a una radio que Julián García Reyes en un momento compró el año 89 a la radio chilena. ¿Ya? Era el 88.9, era la Radio Futuro, siempre fue, pero era de la radio chilena. Julián García Reyes la compra y su primera idea fue hacer una radio de música latina, pero no funcionó y finalmente la transforma en una a partir del año 89-90 en la radio New Age, que estaba muy en boga ahí a ver, en la elite, entonces, en la elite de Santiago, ya, quienes tomaban decisiones, grupos económicos y gente, digamos, escuchar New Age, ¿no? Wyndham Hill y todo eso ya, era la moda en ese sector. Entonces ahí vieron que era interesante hacer una radio así. Pero eso no dio mucho fruto, duró un par de años y luego se me fue el nombre, estoy mal con los nombres yo, pero bueno, quien era director de Radio Futuro en esa época, empieza a tener manga libre para hacer una editorial musical muy especial. Y fue la inmensa minoría hasta el año 99 que tengo la suerte yo de tomar esa radio, ¿ya? Como director, 99-2000. Y bueno, eso fue también un aporte extraordinario a la radiofonía en Chile, la Radio Futuro del 89 al 99. Bueno, fue extraordinario, con un foco año 96, 94, extraordinario. Especialmente para aquellos que nos gustaba la música, digamos, alternativa, inglesa, porque en esos años era el mainstream de lo alternativo. Así que, claro, yo creo que esto de ser un poco testarudo o de haber estado en un momento muy especial de las comunicaciones en Chile, donde pude hacer mi voluntad, ¿ya? Sin tener que preocuparme si eso traía por consecuencia un rédito o porque a partir del año, con la Rock and Pop, yo te diría, con Radio Rock and Pop hay un antes y un después con respecto a muchas variables en radio, el marketing, los ingresos, la editorial. Y a partir del año 93 o 94 la radio vivió un momento, toda la radiofonía, no solamente todas las radios, vivió un momento de una bonanza extraordinaria, donde había una demanda y una necesidad de contenido en Chile, dado que estábamos ingresando a la democracia. Entonces, quizás mi reflexión sobre eso es que quizás los medios de comunicación, canales como lo que ahora es Megavisión, lo que fue Megavisión, perdón, la red, ¿cierto? Eh, Luego Rock and Pop fueron fundamentales en dar una mirada innovadora, rupturista, como que de consolidación de la democracia, todo lo que uno pensaba que era democracia. Ya como que está crisol de vivencias y experiencias culturales donde todo es posible y no hay límite y no hay alguien que te esté coartando. En la radiofonía también ocurrió algo similar, ¿ya? Entonces fueron años muy entretenidos, donde había plata, las radios ganaban mucho dinero, entonces se podían dar el lujo de hacer locuras, ¿ya? ¿Ya?
Eso lamentablemente con los años fue eh, perdiendo vitalidad, ¿ya? Y las radios fueron cada vez más, estaban más subyugadas, ¿ya?, a los ingresos por concepto de auspicio, ¿ya? Eso ya comenzó el año 2005, ¿ya? La radio comenzó a paralizarse por ese motivo. Ya no era una vaca lechera, ¿ya?, sino que ya habían problemas de ingresos, ¿ya?, de arcas, siendo siempre un buen negocio, costos muy bajos e ingresos altos, costos operacionales, digo, ¿ya?, y de capital humano. Entonces, bueno, lamentablemente, bueno, yo empecé a ver, yo tenía en eso entonces, ya era director de radio, era subgerente de programación y luego gerente de operaciones, entonces tenía harta información y tenía harta responsabilidad dentro de ese holding de 11 Radio. Y ahí yo me empiezo a dar cuenta que, pucha, la radio va a empezar a cambiar, ya la radio se va a paralizar, ya la radio no va a poder tener este ancho de mangas para proponer, sino que va a tener que adecuarse a, a la tiranía ya de la audiencia. Y sobre todo que cualquier cosa que uno hiciera a favor de la innovación puede ser muy peligroso respecto al rating. Y bueno, dicho y hecho, o sea, ya para el año 2008, 2009, la radiofonía era muy difícil de poder hacer algo muy innovativo, ¿ya? Cuestión que ya para el 2015, 16, 17, hasta ahora, la radio no hay ningún aporte, excepto en lo digital. Yo te diría que Radio Futuro, Concierto y otros más son mucho más interesantes en su modelo de negocio digital que hertziano. Entonces, que transmisión al aire. Bueno, eso obviamente a mí me fue desmoralizando y traté de luchar todo lo que pude para también imponer una editorial mucho más foco en música chilena, ¿ya? Pero fue muy difícil. Incluso, y quizás el gran puñalazo mío fue cuando eh, la Radio 1, que era una radio extraordinaria, que se había costado harto hacerla, termina cerrando sus puertas y transformándose esa señal en una radio evangélica, lo cual respeto, y la radio de la música chilena se guarda, ¿ya?, hasta el día de hoy. Eh, bueno, y eso te das cuenta tú de que por tanto tiene que ver todo con un modelo de negocio complejo, que es el negocio, digamos, de, de- del lucro. No digo que los medios de comunicaciones no tengan que lucrar, ¿ya?, pero debería haber una economía mixta en el cual diera posibilidad a los medios de tener una línea editorial mucho más apegada a la cultura en general, ¿ya? Entonces, por lo también, todas estas cosas fueron las que me motivaron a escribir el libro, ¿ya?, para, en fondo, dar cuenta de algo que la gente no sabe o que el auditor no entiende, quizás ni siquiera le importe, ¿ya? Eh, Porque finalmente los medios de comunicación, bueno, no todos, quizás Canal 7 es el medio de todos los chilenos, y mire cómo está. Pero finalmente las comunicaciones no son gratuitas en Chile. Hay una concepción de que es gratis lo que yo consumo. No, nosotros estamos pagando a través de los auspicios. Estamos pagando lo que hay, que la verdad no es muy relevante, excepto en el tema periodístico duro, ¿ya?, y de opinión, que sí hay cosas relevantes, se han hecho harto avance. Pero en lo que es la cultura y la entretención, yo te diría que bien masivo nomás. Bien, bien masivo todo. Qué brutal lo que dices, y te lo digo porque yo sí era muy de escuchar radio, y probablemente la última vez que escuché radio fue en la época de Radio 1, porque era una idea interesante, una idea absolutamente transgresora, por decirlo de alguna forma, de dedicarle una estación completa, una frecuencia completa a la música chilena. Y quizás también en ese desierto de ideas o de buenas ideas que recorrió la radio en su época, quizás hoy, aquí es teoría, que tú me dices si estás de acuerdo o no, hoy quizás lo tiene Internet. Internet tiene esa posibilidad de poder segmentar el público o ser un poquito más transgresor respecto, tener ese espíritu que tenía en los 90 la radio.
hoy en un programa vía streaming o en una señal digital radial o un canal de YouTube simplemente. Exacto. No, si ese es el espíritu, por suerte tenemos las redes sociales. A ver, para mí, personalmente, porque yo vengo de otra, tuve la suerte de atomizar todo eso. O sea, nosotros en Rocampo fuimos un portal y era el único portal que había. Y programas como los que nombro, La Alcantarilla Gaseosa, Carne Molida, El Ruido de las Máquinas, eran los programas para poder. Muy pocos, quizás en un momento estuvo el de Guillermo Cuero, mi gran amigo, con música marginal, pero no duraron tanto, aportaron mucho, ¿ya? Pero la rock and pop era realmente un hoyo negro, así de, te abducía a los contenidos. Y claro, éramos nosotros, capitalizábamos eso, por lo cual tuvimos la suerte de poder sentir, apreciar y vivir la experiencia de una demanda extraordinaria de parte de la gente. Ahora, este programa, que es muy bueno, y muchos otros, eh, se reparten en como miles de estrellas. Algunas brillan un poquito más, otras un poquito menos. Algunas son cometas que tienen 1 millón de seguidores. Eh, También es una parte como de esta democratización de los contenidos. No estoy en desacuerdo, me parece súper interesante. Lo que pasa que yo alguna vez pude vivir esto. Yo en las redes sociales ahora, la verdad, vivir no puedo. Me puedo entretener. O sea, o en este tipo de contenido puedo generarlo, pero para vivir yo necesitaría tener 2 o 3 millones o 1 millón de personas que me sigan, ¿ya? Y no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay algunos podcasters que lo hacen, pero uno empieza a escuchar eso sin desmerecerlo, ni mucho menos. Pero sus líneas editoriales, bueno, vuelven a pecar en algo que es la masividad y la transversalidad absoluta, ¿cierto? Entonces, como que no, digamos, no hay algo muy, no hay un aporte cultural ahí. Hay un aporte comunicacional, social, eh, que puede ser contracultural en algunos casos, pero la mayoría son eh, sentido común, mucho sentido común, que representa a masa. Y bien, bien por ello, es extraordinario. O sea, que estos podcasters tengan 1 millón, 2 millones de personas, me parece increíble. Me encantaría tener eso, pero claro, yo soy de nicho y tengo que entender que no es tan fácil poder lograr 2 millones de personas con esta editorial, ¿ya? Curiosamente, que en los 90 sí se logró, porque había una transversalidad, había una unidad, había una mirada en común de mucha gente. Ahora la mirada es súper segmentada, súper de nicho. Está la gente que te decía, tío Humberto, ¿cierto? Por tu capacidad, digamos, de convocar la lectura, gente que escribe, ¿cierto? Y así hay otras personas que tienen otros programas similares. Y eso me parece extraordinario, y creo que es increíble ver tanta gente con tantas competencias para esto. Aunque antes lo capitalizábamos algunos, ¿no? Finalmente quedamos en la historia así y posiblemente en el top mind, ¿ya? Mucha gente. Y eso se agradece, y se agradece el cariño a la gente que te dice. Finalmente siempre se habla de esta triada, ¿ya? Levin, Ramos, ¿cierto? Cárcamo, pero hay harta gente más que ha hecho cosas re interesantes, pero tuvimos la suerte como que quedar impregnados ahí en, en el top mind de mucha gente por lo que hemos hecho los tres personajes. Eh, y, y eso. A la diferencia mía con Alfredo y con Pirincho es que ellos siempre fueron muy consecuentes con su línea editorial, ¿ya? Yo fui una persona muy, muy variable, yo diría. Era muy, digamos, como que muy sorprendía demasiado y eso me jugó en contra, el ser demasiado variado en mis líneas editoriales. Eh, si hubiese, a lo mejor me hubiese entusiasmado con seguir con el rock, con el rock, con el rock,
podría estar todavía en raro. Pero no era mi espíritu, no podía. Es imposible. Era más Tenía guía. cosquillas, o sea, era algo en mi ADN, lo sigo siendo, no puedo parar. ¿Ya? Pero es cada uno es como es nomás, pero sí la experiencia y los años fueron extraordinarios. Los últimos años Sonar fueron muy bonitos, la verdad. Yo ahí me dolió mucho el tema de Sonar, salir de la radio, porque podría haber transado con de haber quedado, digamos, hablando un poco más de rock contemporáneo. Pero bueno, situaciones de toma de decisiones que son entendibles y sobre todo económicas, ¿ya? Me llevaron a salir de Sonar por no ser rentable. O sea, tener audiencia, pero no ser capaz de eh, mi nombre o mi marca asociada con grandes marcas que pusieran la plata necesaria. Entonces ahí volvemos a esto. Creo que es primero el huevo o la gallina. Entonces es así. Y hasta el día de hoy es muy difícil poder revertir eso. O sea, las puertas a hacer radio yo las tengo abiertas, obviamente. Pero tengo que llegar con una mochilita. Tengo que llegar con 3 o 4 marcas. ¿Ya? Y no está fácil tampoco en radio. En la radio tradicional está súper difícil ahorita. Claro, porque hoy, por lo poco que he escuchado de radio, es como se da mucho en la radio fórmula. Es como alguien habla algo X, canción, habla algo, canción, pero tampoco es un análisis, tampoco es filosofemos respecto de la música. No, es que ya no se puede porque tampoco se está pagando tanta plata para que tú investigues tanto. Es una continuidad, es una compañía, es una voz que acompaña. Eh, y, y, y bueno, también, digamos, es una fórmula, como dice Radio Fórmula, que ha funcionado para que mantiene todavía cautiva a algunas personas. Pero está difícil, está complicado para la gente que está trabajando en radio proyectarse de aquí a 5 o 10 años más. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a reinventar estos contenidos? Pero mira, siempre lo bueno es que se agradece la compañía, se agradece una voz y se agradece la música. Y mientras la música sea, digamos, masiva o representa grandes mayorías, no creo que haya problema. El tema está en la diferencia, en el aporte, en ese plus distinto. Eso yo creo que ya está muy complicado poder, excepto que algún mecenas o alguien venga y te ponga plata y te ay, que era, oye, haz este programa porque lo quiero escuchar yo en radio. Pero lo veo improbable. Pero, pero bien, o sea, lo importante es que igual en las redes sociales hay un montón de contenido, o en los medios, digamos, sociales, hay un montón de contenido entretenido. YouTube es la reina de la fiesta en eso. Así que bien. ¿Cómo fue la cercanía con Santiago Ander cuando ya tenía las ganas de escribir las memorias? No, yo con Santiago los conocía por el libro de Pirincho, por otras, porque conocía a alguien que trabajaba, teníamos afines, que han cambiado algunos muchachos ahí. Eh, porque bueno, había participado de repente en un libro, Los Feas Paranoicos, yo. Conocía la editorial, entonces era la editorial que sabía que estaba cerca, me representaba en mi editorial. Y bien, así que decidí acercarme a ellos y súper bien, me ayudaron en este primer libro muy bien, súper entretenido. Lo importante era sacarlo, que tuviera cierta distribución y metió ruido, que es lo que no esperaba, fíjate, metió ruido a nivel de medios. Mi ex colega de radio me ayudaron sin lugar a duda, así que tuve buena promoción y bien, o sea, contento por digamos, el impacto del libro y algo que tenía en mente y se pudo lograr. Entonces, súper contento, feliz. eh, y que mucha gente le haya gustado también, porque el feedback es importante. Que le haya gustado, que se haya entretenido, que haya sido un aporte y que esté ahí para volver a revisarlo cuando tenga ganas. Entonces, bien, y súper bien con Santiago Andes. Además que saca mucho libro muy, muy entretenido. Muy entretenido. Y de costo bajo, que es lo importante. De bajo costo.
En la época de Melodía Subterránea, La Alcantarilla, Gaseosa, ¿habían desafíos respecto de poder meter música alternativa? ¿Desafíos barra censuras respecto que hayas visto o la dificultad de poder difundir o el underground? No, ninguna, nunca hubo nada, nada. Yo así hacía con ese programa. El único problema que tuvimos finalmente, no, tampoco fue un problema, fue sin, no sé, una epifanía de Mario, no tengo idea de lo que le pasó. Que hicimos un guión que fueron los últimos programas, creo que hubo dos más antes de salirnos de la Radio Universidad de Chile, que era asesinar al marrano, me acuerdo, matarlo. Y como el Mario vivía, el poco vivía ahí en el Cajón del Maipo, siempre tenía la idea de él que algún día emboscaran a Pinochet ahí. Ya tenía como esa fijación, porque encontraba que era perfecto. Tú. Bueno, hicimos un guión similar, ¿verdad? Tú? Era una emboscada con bandas españolas y bueno, pasó piola, la verdad, hasta cuando nos llamó el director, Juan Pablo Donoso, y dijo, oye, chiquillos, perdónenme, pero escuché un programa, acaba de pasar esto hace 20 días atrás y estoy medio complicado porque si bien no tenía ninguna situación, me complica que ustedes estén con esa mirada y te digo que no ha pasado nada, nadie me ha llamado la atención, ¿ya? Sobre la situación, pero yo me siento un poco incómodo y ya yo preferiría que dejáramos hasta acá el programa y ahí quedamos. Yo ese programa después me lo llevé a la radio Futuro, cuando era de la Nacional. Me llamó Christian Livingston, el hijo del sapo, que era el director, y me dice, oye, ¿por qué no lo hacen acá? Lo hicimos. No lo hice con Mario, sí, porque Mario ya estaba en Nocha. Lo hice con mi hermana y la Karim. Volvimos a hacer el antiguo, pero no funcionó, fíjate, no. Y ahí me di cuenta que llevarse se generan, no sé cómo llamarlo, pero fidelidades o la gente no se cambia de radio fácilmente. Y no hubo lo mismo. Y finalmente, Caroline Yapina sí fue la que eh, se potenció mucho como locutora ahí. Y yo seguía haciendo el programa este, pero a un nivel periodístico. Yo hablaba y hacía un vivisecti de un álbum nomás. ¿Ya? Ya sin, lo llevé por el lado más periodístico, más de relato y de contar una historia de una banda, pero ya no habían personajes ni había este radioteatro. Eh, no, nunca, la verdad, nunca. Bueno, después cuando entré a la televisión, sí, cuando estuve en Lee Night, sí tuvimos un problema con el Consejo Nacional de Televisión cuando lanzamos el de Madonna, Justify Yourself, creo que era. Y sí, nos llegó un problema, un parte de una citación o no sé qué es lo que le pasaba. Y luego también tuve cuando hice Viva la Revolución en Canal 2, lancé bueno, video bien fuerte, Pungent Stench, una banda de black metal, donde había una tortura de una chica que la violaban y también, bueno, por suerte pudimos zafar de esa con Iván Valenzuela, porque si no era harta plata que había que pagar. Pero fueron esas las situaciones, nunca me dijeron. Bueno, la otra situación que tuve fue cuando Billy Wood nos hicimos un poco amigos y en ese entonces tocaba en brujería y hicimos un programa especial de brujería entrevistando a Juan Brujo y bueno, la verdad el programa fue una apología a la coca, bueno, entonces obviamente que no fue fácil el tema. No, me pusieron que me había pasado el límite. Tampoco una apología, pero se habló de la merca y Juan Brujo hablaba como en la Coca de Chile y lo hicimos al aire y fue... Yo sabía que iba a pasar algo, pero tampoco me sacaron para afuera. Que no, porque llamaron a algunas personas, algunos padres llamaron enfurecidos. Y con justa razón, ¿no? De repente uno se le escapaba la editorial. Por eso mismo, porque no había mucho, nunca nos sentimos coartados, para nada. Hay momentos en que Rolando Ramos se sorprende de lo que escucha. No sé si escuchas tanta radio como quisieras, pero espacios, algo que te llame la atención o de la música del tipo hoy, el género urbano. Estoy metiendo demasiadas preguntas en una misma, pero un momento que donde diga como, mira qué interesante.
Mira, generalmente eso me ocurre cuando yo soy bien fanático de explorar Bandcamp, la plataforma de música, y ahí encuentro cosas interesantes. Una banda que se llama Pleasure Grapes, me encantó. La banda finlandesa, encontré increíble. Me hizo volver a escuchar música nueva. A nivel de contenidos, bueno, generalmente los videos de YouTube veo hartas cosas, tanto antiguas o la XP, ¿cómo se llama este? No recuerdo los nombres, pero hay un canal de Seattle muy bueno, ¿ya? Que siempre toca música eh, de todo tipo y hacen sus sesiones ahí. Y eso me parece interesante a nivel musical. El Tiny Desk también, de repente, ahora más que están tocando música, digamos, latinoamericana. Pero no soy no tengo un podcast de cabecera, ¿ya? Si tú escucho podcasts, son podcasts que tienen que ver con literatura, con biografía, de repente, o alguna cosa que me interese de superación personal. No tengo un podcaster ahí que me ilumine, la verdad, no he tenido tiempo, normal. Ya, y musical, la música siempre escuchando cosas nuevas, lo que pasa es que finalmente me doy cuenta que todo se ha hecho ya, que es difícil poder pensar en algo que me genere lo mismo que en los 80 cuando escuché la primera canción hardcore punk de Couch UK, ponte tú, de Addicts, el año 81, bueno, entonces ahí me cambió completamente el paradigma de la música, pero de la música rock. Pero hasta ahora no, hay cosas buenas y rescatables y cosas bien interesantes. Claro, es que uno ya ha escuchado desde la música más desestructurada del mundo a todo, entonces como que difícil que te sorprendas un poco con la música. Quizá lo que me sorprende ahora es el sonido envolvente, ya de todo lo que son las imágenes, eso sí me sorprende todo lo que es el tema de la puesta en escena, ya, el sonido, eso sí me está, sonido Dolby Atmos, encuentro súper increíble, ya. Eso sí, eso me sorprende porque me genera algo distinto en mi tema sensorial. Y, pero a nivel de televisión o a nivel no, la verdad, no, no hay nada que me... trato de disfrutar todo, de verlo con ganas. Me encanta Drácula y vi todas las de Drácula y bien, están todas entretenidas, pero no superan la de Coppola para mí. Entonces, pero bien, me gusta. Y, pero claro, no. Bueno, también debe ser por ya empezar a ponerse madurito ya, uno ya pierde un poco eso. Lo que sí me vuelvo y me reencuentro con la música que soy bien nostálgico y súper nostálgico con la música. Entonces, siempre estoy escuchando las bandas antiguas, los 80, 90, y me encantan. Y las redescubro. Está el Tiny Desk. A propósito de la última, de la presentación de 31 minutos en el Tiny Desk, en los medios hablan de que este escenario de la radiodifusión pública estadounidense tiene como ese espíritu, esa aura del antaño MTV Unplugged. ¿Qué opinión te merece? Sí, o sea, me parece increíble todo esto. O sea, qué buena idea en todos casos la que surgió ahí, ¿ya? Y qué bueno que tenga esa masividad. Yo comencé a hacer algo similar con muy pocos recursos en el 2017 en audio y música, ya, con las sesiones audio y música, que lamentablemente no contaban con los recursos, entonces sonaban bien, pero tenían mucho problema de imagen. Entonces, qué rico que todo esto funcione y que estas sesiones sean masivas y que visibilicen la música. Todo este tipo de manifestación me parece increíble, como reciclaje de cosas a un nivel quizá un poco más, no sé, no tan parafernálico, mucho más cercano, ¿no? Como este Tiny Desk de que la gente toque en un escritorio como el tuyo ahí, toque bien. O sea, después yo también lo hice en las tiendas de Mercury Music. Curiosamente sale Mercury Music y ahí no sé por qué. Debe ser porque está este sub. Por ahí toqué a varias bandas y hice muchas cosas en Mercury con respecto a todo a que las bandas se presentaran en las tiendas, contenidos, siempre me gustaban los contenidos. Así que bien,
todo eso es un aporte extraordinario a la música. Mientras más cercanía tengamos y acceso a la música, somos mejores personas, ¿no? Punto. Es así. Entonces, que vamos por más nomás, que sea imparable. ¿Y qué hay de aquí en adelante en la vida de Rolando Ramos? ¿Qué más se puede contar? Mira, yo siempre yo creo que, bueno, el año pasado fue un año bien movido, la verdad, en muchos aspectos. Eh, Logré ingresar a una radio que se llama Piratas del Rock, que está bastante bonita, ya es donde hago 2 programas, escuchamos y también juzgamos música chilena, y Piratas Legendarios, donde entrevisto a artistas chilenos o argentinos. Contento con eso, que funciona, eh, y todo remunerado, lo cual es muy bueno. Y bien, muy contento con eso. Voy a seguir con la parte académica que me gusta mucho, hacer clases, y estoy abierto a absolutamente todo, a todo tipo de ideas. No, no me cierro absolutamente ningún tipo de editorial o experiencia de contenido, excepto lo que no me mueve la aguja. Obviamente, hay cosas que no puedo hacer, ¿no? Porque no son las mías. De ciertos estilos musicales. No es que no me guste, no, sino que está muy lejano a mi ADN. Así que por ese lado, bien, me gustan los programas. Usted lo pasé muy bien con el podcast que me invitó el Jean-Philippe. En fin, creo que están pasando cosas muy entretenidas y estoy muy abierto a esa experiencia, porque ojalá más adelante pueda tener una radio, pero también ya la tuve, todo junto a Radio.cl la tuve varios años. No sé, estoy viendo. Tengo un podcast ahora que se llama El Féretro, que es de historias de horror, con música, sonido, luego con Edson Valdivia, un cineasta, le gusta el terror. Así que mira, siempre abierto a hacer cosas, no quedarme tirado de toalla, no puedo, es imposible. Yo creo que voy a estar hasta mis últimos días haciendo cosas, porque es mi espíritu. Así que bien, puede que a lo mejor venga un 2.0 libro, ahí estoy viendo que se puede hacer, porque la experiencia fue bonita y ya te pica el bichito, ¿ya? De poder escribir algo distinto o relacionado con la música. Así que siempre moviéndome mientras tenga salud, ¿no? O sea, es lo más importante, ¿ya? Así que ganas de hacer cosas mientras hay alguien que quiera escucharlo, alguien, te digo, una persona, para mí es suficiente. Se genera la comunicación, se genera el feedback. Así que bien. Los minutos que nos quedan, en el tiempo que nos queda, Rolando, quiero darte las gracias por el tiempo, la posibilidad de poder conversar un poquito de música, a conversar de historia, porque para quienes nos verán y escucharán, y te hablo a ti, que nos estás viendo, escuchando, recomendarte este rock and roll, que es la historia de con quien hemos hablado hoy, pero también la historia de un periodo, de los 90, de los 80, 90, de cómo funciona la radio, de cómo funcionaba en esa época, pero también una historia que guarda relación con algo que yo creo que trae un poquito la nostalgia. De la música que escuchabas tú cuando eras niño, joven, o lo que sea, pero también son muy entretenidas historias y eso yo creo, yo quiero ponerle, ahí yo quiero ponerle valor a las historias. Hay historias que yo creo que no rememoran a lo que estamos haciendo hoy, quizás en internet, que lo que estamos haciendo quizás no tan concentrado como en los medios grandes, donde lo interesante está ocurriendo en internet, lo interesante está ocurriendo en editoriales como Santiago Under u otras, que lo interesante está acá, es mirar un poquito más allá de ese horizonte. Y eso es lo que yo quiero, lo que rescato de tu libro y de tus memorias, Rolo. Eh, Muchas que gracias, en- Humberto. y en estos minutos que nos quedan ahora sí, la pantalla es suya para que diga lo que guste. Mira, lo único que les puedo decir a toda la gente que nos está viendo, especialmente jóvenes, ¿ya? De que cuando uno tiene una pasión, ¿ya? Tiene un objetivo, y lo importante es que esa meta objetivo uno lo vaya eh, concretando, ¿ya? Y para eso
Mucho amor, mucha pasión, mucha claridad, ¿ya? Objetivos claros son importantes, pero sobre todo este motor llamado pasión es lo que mueve montaña y a uno lo hace levantarse todos los días en la mañana cuando uno tiene objetivos, insisto, claro, y quiere hacer su voluntad. Entonces, para ir terminando, bueno, agradezco a Humberto y les recomiendo ya voluntad, pasión ya, y acción, ¿no? Nunca dejen, eh, como dicen, para mañana lo que puede ser hoy. Es un cliché, pero es una realidad. Y para eso, mucha acción, mucha pasión, mucha voluntad. Y vamos por más siempre. Vamos siempre por más. Rolando Ramos, autor de Rock and Rollo, historias de radio a mi manera, libro editado por Santiago Ander Editorial, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Rolo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto, te pasaste. Y bueno, mucha suerte, mucho éxito en tu podcast. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por estar ahí. Adiós.